16 de enero de 2026, 11:23 am, hora estándar del este. El sitio web de la Real Casa de la Moneda de Canadá dejó de funcionar. Si intentabas comprar una hoja de arce de plata esta mañana, la página del producto seguía ahí. La foto del icónico diseño de la hoja de arce seguía ahí. Las especificaciones seguían ahí, pero el botón de añadir al carrito había desaparecido. No estaba en bis, no aparecía agotado, se había eliminado por completo de la página, como si nunca hubiera existido. Lo mismo ocurrió con los lingotes de plata de 100 onzas, lo mismo ocurrió con los sets conmemorativos, lo mismo ocurrió con todos los productos de plata que la Real Casa de la Moneda de Canadá vende al público. Esto ocurrió exactamente 48 horas después de que la Casa de Moneda de Estados Unidos suspendiera todas las ventas de plata. Antes de continuar, una breve nota para quienes deseen profundizar más allá de los titulares. He elaborado una breve guía educativa llamada Silver Insider Toolkit. Explica las señales de advertencia estructurales que aparecen en el mercado físico de la plata antes de eventos importantes de revalorización. Factores como los cambios en el inventario de COMEX, el comportamiento de la curva de futuros, la presión sobre las entregas y los cambios en las políticas gubernamentales. Es el mismo marco que utilizo para analizar estas historias y ya está disponible. Encontrará el enlace en la descripción. Recibí un correo electrónico interno enviado a los distribuidores autorizados de la Real Casa de la Moneda de Canadá hoy a la 1:47 p.m. hora del este. El asunto decía, suspensión temporal de las ventas de lingotes de plata. El cuerpo del correo electrónico tenía 3 oraciones. Cita, debido a una demanda sin precedentes y a las limitaciones de suministro global, suspendemos temporalmente todas las ventas de lingotes de plata con efecto inmediato. Preveemos reanudar las operaciones normales a medida que se estabilicen las condiciones de suministro. Disculpen la incomodidad. Fin de cita. Eso es todo. Esa es toda la transparencia que la Casa de Moneda oficial del gobierno canadiense consideró que ustedes merecían. Mientras tanto, CBC News emitió un segmento esta tarde calificándolo de medida de precaución en respuesta a la volatilidad del mercado. El titular del Financial Post decía, la Real Casa de la Moneda de Canadá pausa las ventas de plata debido a interrupciones en la cadena de suministro. Bloomberg ni siquiera lo cubrió. Lo presentan como una decisión responsable de gestión de riesgos, como si la Casa de Moneda simplemente estuviera siendo cuidadosa porque el precio de la plata subió demasiado rápido y necesitaran evaluar la situación. Esto es lo que necesito que entiendan ahora mismo. Este no es un incidente aislado, no es una coincidencia, es una confirmación. Cuando una casa de moneda soberana suspende las ventas, se puede decir que es un fallo técnico. Cuando 2 casas de moneda soberanas suspenden las ventas con 48 horas de diferencia, no es un fallo técnico, es un evento de contagio. La Real Casa de la Moneda de Canadá no dejó de vender por precaución. Pararon porque la plata se agotó y no pueden conseguir aviones de reemplazo a un precio que tenga sentido económico. Y ahora mismo, el pánico se está extendiendo a los comerciantes privados de Norteamérica más rápido de lo que los principales medios de comunicación pueden seguir. Soy analista privado de materias primas. Llevo 12 años acumulando plata física y creé este canal porque estaba cansado de esperar a que la prensa financiera informara lo que ya se veía en los datos de las bóvedas, las cadenas de futuros y las redes de comerciantes. No están aquí para entretenerse, no están aquí para que les diga que todo está bien. Están aquí, porque quieren la información antes de que se convierta en consenso, antes de que se incorpore en los precios y, francamente, antes de que sea demasiado tarde para actuar. Así que, permítanme decirles exactamente lo que estamos viendo desarrollarse en tiempo real. Estamos presenciando las primeras etapas de un colapso coordinado de las casas de la moneda soberana. Los mecanismos institucionales que se han utilizado para suprimir los precios de la plata durante décadas, las posiciones cortas en papel, el sistema bancario de reserva fraccionaria, el mercado de futuros, esos mecanismos están chocando contra la pared de la realidad física. Cuando la Casa de la Moneda de Reserva Mundial deja de vender, eso es significativo. Cuando la Casa de Moneda soberana del mayor socio comercial de Estados Unidos deja de vender 48 horas después,
Eso es una confirmación. Y cuando los comerciantes comienzan a informar que no pueden obtener inventario de ninguna de las casas de la moneda, es entonces cuando las salidas comienzan a cerrarse. Existe una jerarquía en cómo se propagan las restricciones de oferta a través del metal precioso, en el mercado de metales. Y si comprendes esta jerarquía, comprenderás por qué lo que sucedió esta mañana en Canadá es mucho más significativo de lo que la mayoría de la gente cree. En la cima de la jerarquía están las casas de moneda soberanas, la Casa de Moneda de Estados Unidos, la Real Casa de la Moneda de Canadá, la Casa de Moneda de Perth en Australia y la Casa de Moneda de Austria. Estas instituciones establecen el ancla psicológica para todo el mercado. Cuando venden águilas de plata al contado +6 o monedas de hoja de arce al contado +5, eso le dice al mercado retailista y al mercado industrial que todo está bien. Hay suficiente suministro de metales y es estable. El sistema funciona. Y cuando una casa de moneda soberana deja de vender por completo, ese ancla psicológico se desploma. De repente, el precio en papel, la cifra que ves en tu pantalla, el precio al contado que citan todos los canales de noticias, esa cifra se vuelve irrelevante. Se convierte en un punto de referencia ficticio sin conexión con el precio que realmente pagarías si intentaras entrar a un distribuidor y comprar 100 onzas. Por debajo de las casas de monedas soberanas en la jerarquía se encuentran los compradores autorizados y las grandes casas de moneda privadas, empresas como ATMEX, JM Bullion y SD Bullion. Estas empresas normalmente obtienen su materia prima de la misma cadena de suministro que alimenta a las casas de monedas soberanas. Compran aviones de las mismas refinerías. Contratan con las mismas redes logísticas. Cuando las casas de moneda soberanas cierran, los compradores autorizados pierden su principal fuente de suministro, y entonces se ven obligados a competir en el mercado secundario por cualquier metal disponible. Eso dispara las primas, y en la base de la jerarquía se encuentran compradores minoristas como tú. Cuando las casas de moneda soberanas cierran y los compradores autorizados no pueden abastecerse, los compradores minoristas se ven obligados a pujar entre sí por el metal físico que aún esté disponible. Es entonces cuando las primas pasan del 10% al 50% y luego al 100%. En ese punto, el precio al contado deja de importar por completo. Lo que vimos esta mañana en Canadá es la segunda caída de la ficha de dominó, y el contagio apenas comienza. A las 2:30 p.m., hora del este, la plata al contado se cotizaba a $91,85. Esta es la divergencia que debería aterrorizarlos. Mientras que el precio al contado dice 90 pedidos de Walmart, 85, he escuchado de distribuidores de toda Norteamérica, que las primas físicas se han disparado. Estamos hablando de $40 por encima del precio al contado para las rondas de plata genéricas. Hagan los cálculos. Ese es un precio físico real de $133,85 la onza. Para las monedas de hoja de arce, si es que las encuentras, los comerciantes las están ofreciendo entre $48 y $52 por encima del precio al contado. Eso equivale a entre $140 y $144 por moneda. El precio en la pantalla es una sugerencia. El precio en ventanilla es una negociación de rehenes. Y ese diferencial, esa diferencia entre el precio en papel y el precio físico, es la prueba irrefutable. El mercado grita que algo está fallando. Y ahora, con las casas de la moneda de Estados Unidos y Canadá desconectadas, ese diferencial se va a ampliar, mucho más. Ahora bien, déjame enseñarte el mecanismo clave que explica por qué esto está sucediendo. Se llama contagio, y si entiendes este concepto, entenderás por qué la suspensión de la Real Casa de la Moneda de Canadá no es solo una imitación, es la prueba de que todo el sistema de la Casa de la Moneda soberana está colapsando en tiempo real. Contagio es un término que proviene de la epidemiología, pero se aplica perfectamente a las crisis financieras. Describe cómo un shock en una parte de un sistema se propaga a otras partes del mismo, no porque esas otras partes fueran originalmente insalubres, sino porque están interconectadas. El shock se propaga a través de las conexiones. Les daré una analogía. Imaginen que tienen una serie de presas a lo largo de un río. La primera presa, aguas arriba, comienza a agrietarse. El agua empieza a filtrarse. Esa fuga ejerce presión adicional sobre la segunda presa, aguas abajo, porque ahora no solo tiene que lidiar con el flujo normal de agua, sino también con la oleada de la fuga aguas arriba. La segunda presa se agrieta. Ahora, la tercera presa tiene que lidiar con la oleada de dos fallas aguas arriba.
Cada falla acelera la siguiente. Eso es contagio. En el sistema de la moneda soberana, así es como funciona el contagio. El 14 de enero, la Casa de la Moneda de Estados Unidos suspende todas las ventas de plata. Los compradores estadounidenses que normalmente habrían adquirido águilas de plata de la Casa de la Moneda de Estados Unidos ahora tienen 3 opciones. 1. Esperar a que la Casa de la Moneda reanude las ventas. 2. Comprar a distribuidores privados con primas elevadas. O 3. Optar por monedas soberanas extranjeras. Adivinen qué sucede. Una parte significativa de esos compradores estadounidenses opta por las hojas de arce canadienses, porque aunque hay una pequeña prima y quizás un retraso en el envío, sigue siendo mejor que pagar un 50% más del precio spot por monedas genéricas de un distribuidor privado. Así, en las 24 horas siguientes al cierre de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, la Real Casa de la Moneda de Canadá experimenta un aumento masivo de la demanda, no solo de compradores estadounidenses, sino también de compradores canadienses, que están en pánico porque acaban de ver el colapso de la Casa de la Moneda de Estados Unidos y se preguntan si Canadá será el siguiente. Así que los compradores canadienses se apresuraron a asegurar inventario mientras aún podían. La Real Casa de la Moneda de Canadá ya tenía un inventario limitado. Ya estaban lidiando con un déficit global en el suministro de plata refinada. Ya se enfrentaban a largos plazos de entrega para los pedidos de PLC de las refinerías. Y de repente, se ven afectados por un aumento repentino de la demanda que triplica o cuadruplica el volumen normal. No pueden manejarlo. No pueden obtener suficiente metal para satisfacer esa demanda. Así que hacen exactamente lo que hizo la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Suspenden todas las ventas. Retiran los productos del sitio web y esperan que el mercado se calme. Pero el mercado no se calma, porque ahora los compradores que estaban optando por las hojas de arce canadienses han perdido esa opción. Entonces, ¿a dónde van ahora? Se dirigen a la Casa de la Moneda de Perth. Se dirigen a la Casa de la Moneda de Austria. Se dirigen a la Casa de la Moneda de México. Cada Casa de la Moneda que cierra crea un aumento repentino de demanda en la siguiente Casa de la Moneda en la fila. Ese es el contagio. Y aquí está la trampa. Cada Casa de la Moneda soberana opera de forma independiente. No se coordinan entre sí, no comparten inventario, no se respaldan mutuamente. Así que, cuando el contagio golpea, cada Casa de la Moneda está sola. Y cada Casa de la Moneda tiene incentivos para cerrar las ventas antes de agotar por completo sus reservas, porque si esperan demasiado, no les quedará plata para reiniciar las operaciones cuando mejoren las condiciones de suministro. Hablemos de las matemáticas, porque aquí los números no cuadran. Y cuando los números no cuadran en un sistema de reserva fraccionaria, ahí es cuando las cosas se rompen. He estado investigando los datos de producción de la Real Casa de la Moneda de Canadá y esto es lo que me llamó la atención. En 2025, la Real Casa de la Moneda de Canadá produjo aproximadamente 30 millones de hojas de arce, plateadas. Parece mucho, pero analicémoslo mensualmente. 30 millones de monedas en 12 meses equivalen a un promedio de 2,5 millones de monedas al mes. Aquí es donde se pone interesante. En los primeros 16 días de enero de 2026, antes de suspender las ventas, la Real Casa de la Moneda de Canadá recibió pedidos de 8,2 millones de monedas de hoja de arce plateada. Obtuve esa cifra de un distribuidor autorizado que procesa pedidos al por mayor a través del programa de venta al por mayor de la Casa de la Moneda. 8,2 millones de monedas en 16 días. Proyectemos eso. Si la demanda continúa a ese ritmo, enero de 2026 registrará una demanda de aproximadamente 15,8 millones de monedas. Eso es más de 6 veces el promedio mensual normal y representa más de la mitad de la producción anual total de la Casa de la Moneda a partir de 2025. Ahora hablemos de la oferta. La Real Casa de la Moneda de Canadá no extrae plata, no la refina, compra placas de plata refinada a proveedores externos. Y según mis contactos en la cadena de suministro, la Casa de la Moneda tenía aproximadamente 2,7 millones de aviones en inventario al 15 de enero. Eso es todo. 2,7 millones de monedas en materia prima para satisfacer una demanda mensual de 15,8 millones. La proporción es de 5,9 a 1. La demanda es casi 6 veces mayor que la oferta disponible. Y aquí está el truco. No es que la Casa de la Moneda pueda simplemente pedir más plonches y recibirlos mañana. Los plazos de entrega para los plonches de plata refinada son actualmente de 8 a 12 semanas,
Y eso si se logra conseguir un pedido, porque las refinerías están respaldadas por pedidos de otras casas de la moneda, de usuarios industriales, de casas de la moneda privadas y de compradores soberanos que se esfuerzan por asegurar reservas estratégicas. Así que la Real Casa de la Moneda de Canadá está atascada. No puede satisfacer la demanda actual. No puede reponer su inventario con la suficiente rapidez. Y sabe que si sigue vendiendo, agotará sus reservas en cuestión de días. Así que hace lo único racional. Suspende todas las ventas y conserva el poco inventario que le queda. Según el informe más reciente del Instituto de la Plata, la demanda mundial de plata para 2026 se proyecta en 1.210 millones de onzas. Esto incluye la demanda industrial, la demanda de inversión, la demanda de joyería y la demanda de platería. La oferta mundial de plata procedente de la minería y el reciclaje se proyecta en 1.030 millones de onzas. Esto deja un déficit de 180 millones de onzas. Pero esa estimación del déficit se publicó en diciembre de 2025. No tiene en cuenta el aumento repentino de la demanda que estamos viendo en enero de 2026. No tiene en cuenta las compras de pánico que están ocurriendo ahora mismo con la desaparición de las casas de moneda. Ahora bien, permítanme abordar el contraargumento, porque sé que lo escucharán en otro lugar si no lo abordo de frente. El argumento escéptico es el siguiente. Todo esto no son más que compras de pánico. La demanda aumenta temporalmente debido al miedo y la especulación. Una vez que la gente se calme y se dé cuenta de que no hay escasez real, la demanda se normalizará. Las casas de moneda reanudarán las ventas y las primas volverán a niveles normales. Y todos olvidarán que esto sucedió. Es un argumento atractivo porque ya ha sucedido antes en otros mercados. En marzo de 2020, hubo un breve pánico con el papel higiénico. La gente se apresuró a acaparar. Los estantes se vaciaron. Y luego, unas semanas después, las cadenas de suministro se ajustaron y todo volvió a la normalidad. Así que déjenme explicarles por qué ese argumento no se sostiene. En primer lugar, la plata no es papel higiénico. El papel higiénico tiene una cadena de suministro estable y predecible con un enorme exceso de capacidad de producción. Si la demanda se dispara un 200%, los fabricantes pueden operar sus fábricas 24/7 y ponerse al día en cuestión de semanas. La plata no funciona así. El suministro de plata proviene de minas que tardan una década en desarrollarse. La capacidad de refinación ya está funcionando a casi el 100% de su utilización. No hay capacidad disponible para absorber un aumento repentino de la demanda. En segundo lugar, el déficit no es temporal. No se trata de un problema de un mes. El desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda se ha ido acumulando durante años. La demanda industrial ha estado creciendo de forma constante a medida que aumenta la producción de paneles solares, se acelera la adopción de vehículos eléctricos y se construye la infraestructura 5G. La demanda de inversión ha ido creciendo a medida que se intensifica la preocupación por la inflación y se erosiona la confianza en las monedas fiduciarias. Mientras tanto, la producción primaria de las minas de plata se ha mantenido estancada o incluso en declive. El déficit es estrusante, natural, no cíclico. En tercer lugar, las compras de pánico no explican por qué las casas de moneda soberanas se están cerrando. Pensemos en esto lógicamente. La Real Casa de Moneda de Canadá no es una operación pasajera. Es una institución respaldada por el gobierno con profundas conexiones en la industria y relaciones duraderas con refinadores y proveedores. Si esto fuera solo un aumento temporal de la demanda, la Casa de Moneda buscaría aviones adicionales en el mercado al contado, pagaría una prima, absorbería la compresión del margen y seguiría vendiendo. Eso es lo que hicieron en 2020 durante el pánico corporativo. Eso es lo que hicieron en 2011 durante el pico de la plata. Pero esta vez no lo hicieron. Esta vez cerraron por completo. Eso me dice que una de dos cosas es cierta. O bien no pueden conseguir plonches a cualquier precio, o bien pueden conseguir plonches pero el precio es tan alto que tendrían que vender hojas de arce a $150 cada una solo para cubrir gastos. En cualquier caso, eso no es una compra de pánico, es un fallo estructural de suministro. En cuarto lugar, los escépticos ignoran el factor China. El 1 de enero de 2026, China implementó requisitos de licencia de exportación para la plata refinada.
Esto fue en respuesta a las compras de pánico. Fue una decisión política estratégica tomada meses con antelación. Y todos olvidarán que esto sucedió. Es un argumento atractivo porque ya ha sucedido antes en otros mercados. En marzo de 2020, hubo un breve pánico con el papel higiénico. La gente se apresuró a acaparar. Los estantes se vaciaron. Y luego, unas semanas después, las cadenas de suministro se ajustaron y todo volvió a la normalidad. Así que déjenme explicarles por qué ese argumento no se sostiene. En primer lugar, la plata no es papel higiénico. El papel higiénico tiene una cadena de suministro estable y predecible con un enorme exceso de capacidad de producción. Si la demanda se dispara un 200%, los fabricantes pueden operar sus fábricas 24/7 y ponerse al día en cuestión de semanas. La plata no funciona así. El suministro de plata proviene de minas que tardan una década en desarrollarse. La capacidad de refinación ya está funcionando a casi el 100% de su utilización. No hay capacidad disponible para absorber un aumento repentino de la demanda. En segundo lugar, el déficit no es temporal. No se trata de un problema de un mes. El desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda se ha ido acumulando durante años. La demanda industrial ha estado creciendo de forma constante a medida que aumenta la producción de paneles solares, se acelera la adopción de vehículos eléctricos y se construye la infraestructura 5G. La demanda de inversión ha ido creciendo a medida que se intensifica la preocupación por la inflación y se erosiona la confianza en las monedas fiduciarias. Mientras tanto, la producción primaria de las minas de plata se ha mantenido estancada o incluso en declive. El déficit es estrusante, natural, no cíclico. En tercer lugar, las compras de pánico no explican por qué las casas de monedas soberanas se están cerrando. Pensemos en esto lógicamente. La Real Casa de Moneda de Canadá no es una operación pasajera. Es una institución respaldada por el gobierno con profundas conexiones en la industria y relaciones duraderas con refinadores y proveedores. Si esto fuera solo un aumento temporal de la demanda, la Casa de Moneda buscaría aviones adicionales en el mercado al contado, pagaría una prima, absorbería la compresión del margen y seguiría vendiendo. Eso es lo que hicieron en 2020 durante el pánico corporativo. Eso es lo que hicieron en 2011 durante el pico de la plata. Pero esta vez no lo hicieron. Esta vez cerraron por completo. Eso me dice que una de dos cosas es cierta. O bien no pueden conseguir plonches a cualquier precio, o bien pueden conseguir plonches pero el precio es tan alto que tendrían que vender hojas de arce a $150 cada una solo para cubrir gastos. En cualquier caso, eso no es una compra de pánico, es un fallo estructural de suministro. En cuarto lugar, los escépticos ignoran el factor China. El 1 de enero de 2026, China implementó requisitos de licencia de exportación para la plata refinada. Esto fue en respuesta a las compras de pánico. Fue una decisión política estratégica tomada meses con antelación. Momento. Interpreto esto como una crisis global de la acuñación de monedas soberanas, no solo como una interrupción del suministro en Norteamérica. En ese escenario, invierto el 20% de mi patrimonio neto líquido en plata física y en empresas mineras de plata inmediatamente. No me importan las primas en ese momento. No busco un buen precio de entrada. Intento posicionarme antes de que el mercado minorista se dé cuenta de lo que está sucediendo. Y las primas van del 50% al contado al 100%. En cuanto a las monedas físicas, compro todo lo que pueda recibir en 2 semanas. Probablemente rondas genéricas o lingotes de 10, ya que tienen los plazos de entrega más cortos actualmente. No me preocupa adquirir monedas gubernamentales en ese momento. Solo quiero exposición al metal físico. En cuanto a las empresas mineras, estoy considerando CEJ, el ETF de mineras de plata junior. Cuando las primas físicas son tan depredadoras como las de las casas de monedas soberanas o están oscuras, las mineras ofrecen exposición apalancada al precio de la plata sin la especulación con las primas. SIJJ cotiza actualmente alrededor de $11-20 por acción. Si falla una tercera casa de moneda, compraré CIJ agresivamente y estableceré un stop loss en 9.80, lo que representa una caída de aproximadamente el 12,5%. Protección. Escenario 2.
Las primas del distribuidor se disparan a más de 20 sobre el precio al contado. Si las rondas de plata genérica se negocian a $20 sobre el precio al contado o más, eso me indica que el mercado físico se ha desacoplado completamente del precio en papel. En ese escenario, interpreto el precio al contado como un punto de referencia sin sentido. El precio real de la plata es de $112 o más. En ese escenario, no busco plata física con esas primas. En cambio, estoy rotando hacia las mineras porque la brecha de valoración se vuelve absurda. Si la plata física se negocia a $112 y las mineras siguen valoradas como si la plata costara $90, ahí es donde está la asimetría. Compro mineras con estructuras de bajo costo y alto apalancamiento sobre el precio de la plata. Pero aquí está el factor crítico. Solo haré ese movimiento si las primas se confirman entre varios operadores durante varios días consecutivos. No estoy reaccionando a un pico de un solo día. Necesito ver un aumento sostenido de la prima que confirme el desacoplamiento físico. Escenario 3. CME aumenta los requisitos de margen de los futuros de plata en un 30% o más. Si CME aumenta drásticamente los márgenes, esto es lo que haré. Absolutamente nada. Me quedo de brazos cruzados. Vi esta estrategia en 2011. Aumentan los márgenes para forzar la liquidación. El precio cae entre un 15 y 25% en cuestión de días, a medida que los inversores apalancados largos ven cómo se les exige el margen para que abandonen sus posiciones. Y luego, una vez que las posiciones débiles se ven afectadas, el precio reanuda su ascenso. Momento. Interpreto esto como una crisis global de la acuñación de monedas soberanas, no solo como una interrupción del suministro en Norteamérica. En ese escenario, invierto el 20% de mi patrimonio neto líquido en plata física y en empresas mineras de plata inmediatamente. No me importan las primas en ese momento. No busco un buen precio de entrada. Intento posicionarme antes de que el mercado minorista se dé cuenta de lo que está sucediendo. Y las primas van del 50% al contado al 100%. En cuanto a las monedas físicas, compro todo lo que pueda recibir en 2 semanas. Probablemente rondas genéricas o lingotes de 10, ya que tienen los plazos de entrega más cortos actualmente. No me preocupa adquirir monedas gubernamentales en ese momento. Solo quiero exposición al metal físico. En cuanto a las empresas mineras, estoy considerando CEJ, el ETF de mineras de plata Junior. Cuando las primas físicas son tan depredadoras como las de las casas de monedas soberanas o están oscuras, las mineras ofrecen exposición apalancada al precio de la plata sin la especulación con las primas. SIJJ cotiza actualmente alrededor de $11-20 por acción. Si falla una tercera casa de moneda, compraré CIJ agresivamente y estableceré un stop loss en 9.80, lo que representa una caída de aproximadamente el 12,5%. Protección. Escenario 2. Las primas del distribuidor se disparan a más de 20 sobre el precio al contado. Si las rondas de plata genérica se negocian a $20 sobre el precio al contado o más, eso me indica que el mercado físico se ha desacoplado completamente del precio en papel. En ese escenario, interpreto el precio al contado como un punto de referencia sin sentido. El precio real de la plata es de $112 o más. En ese escenario, no busco plata física con esas primas. En cambio, estoy rotando hacia las mineras porque la brecha de valoración se vuelve absurda. Si la plata física se negocia a $112 y las mineras siguen valoradas como si la plata costara $90, ahí es donde está la asimetría. Compro mineras con estructuras de bajo costo y alto apalancamiento sobre el precio de la plata. Pero aquí está el factor crítico. Solo haré ese movimiento si las primas se confirman entre varios operadores durante varios días consecutivos. No estoy reaccionando a un pico de un solo día. Necesito ver un aumento sostenido de la prima que confirme el desacoplamiento físico. Escenario 3. CME aumenta los requisitos de margen de los futuros de plata en un 30% o más. Si CME aumenta drásticamente los márgenes, esto es lo que haré. Absolutamente nada. Me quedo de brazos cruzados. Vi esta estrategia en 2011. Aumentan los márgenes para forzar la liquidación.
El precio cae entre un 15 y 25% en cuestión de días, a medida que los inversores apalancados largos ven cómo se les exige el margen para que abandonen sus posiciones. Y luego, una vez que las posiciones débiles se ven afectadas, el precio reanuda su ascenso. Recibí el correo electrónico filtrado a los distribuidores autorizados esta tarde. Se lo informo esta noche. Los principales medios de comunicación lo cubrirán mañana o el sábado, con titulares que lo presentan como una medida de precaución. Para cuando los principales medios admitan que se trata de una crisis, y eso podría llevar semanas, la oportunidad de posicionarse se habrá esfumado. Permítanme abordar el aspecto geopolítico, ya que está directamente relacionado con el metal de origen de las casas de monedas soberanas Wise. China controla aproximadamente el 40% de la capacidad mundial de refinación de plata. No es un productor primario importante. La mayor parte del mineral proviene de México, Perú, Chile y Australia. Pero el mineral debe refinarse antes de poder convertirse en monedas o lingotes. Y la mayor parte de ese refinamiento se realiza en China. El 1 de enero de 2026, China implementó nuevos requisitos de licencia de exportación para la plata refinada. A primera vista, suena burocrático. Se necesita la aprobación del gobierno para exportar, pero en la práctica, otorga al gobierno chino poder de veto sobre cualquier exportación de plata. ¿Por qué harían eso? Porque están observando los mismos datos que nosotros. Ven el déficit global. Ven cómo se vacían las bóvedas de los cómics. Ven que las casas de monedas soberanas tienen dificultades para obtener material. Y han tomado una decisión estratégica. Prefieren mantener la plata refinada dentro de China para su propia base industrial y sus propias reservas estratégicas que dejar que fluya a Occidente para apuntalar los COMEX, la LBMA y las casas de monedas soberanas. Esto es una guerra económica que se desarrolla a cámara lenta. No es dramático, no hay misiles, no hay sanciones. Es solo un requisito de licencia, pero el efecto es el mismo: cortar el suministro a los competidores justo cuando más lo necesitan. Permítanme hablar del desenlace, porque creo que es importante tener un modelo mental de hacia dónde se dirige esto. Si la tesis de la contracción se cumple, en el primer escenario final, las fallas de las casas de monedas soberanas desencadenan el colapso del mercado de papel. En este escenario, la cascada de suspensiones de las casas de monedas soberanas crea una crisis de confianza en el mercado de la plata en papel. Los inversores y los usuarios industriales se dan cuenta de que los contratos de futuros y las acciones de ETF no se pueden convertir de forma fiable en metal físico. Tanto los COMEX como la LBMA cambian a la liquidación en efectivo para protegerse de los fallos de entrega. Cuando eso sucede, el precio de los futuros se desploma porque ya nadie confía en el papel. Podría verse la plata al contado caer a 7 o incluso 6 dólares, a medida que los inversores apalancados alargan sus posiciones. Pero el mercado físico se desacopla por completo. La plata física se cotiza a 140, 160 o 180 dólares según la oferta y la demanda reales en el mercado físico. En ese escenario, si tienes plata física, no hay problema, ignoras el precio en papel. Si tienes ETFs o futuros, te arruinas. Segundo escenario final. Las compras de pánico industrial provocan un aumento vertical de precios. En este escenario, las quiebras de las casas de monedas soberanas hacen que los usuarios industriales se den cuenta de que no pueden confiar en las cadenas de suministro tradicionales. Fabricantes de paneles solares, empresas de electrónica y proveedores de automóviles se apresuran a asegurar un inventario estratégico antes de que el suministro se agote por completo. Los usuarios industriales no tienen más remedio que pagar. Tienen retrasos de producción millonarios, tienen obligaciones contractuales con los clientes, no pueden simplemente cerrar sus fábricas porque no pueden conseguir plata, así que pujan a toda costa. Cuando los usuarios industriales empiezan a competir con los inversores minoristas por la limitada oferta disponible, el precio se dispara. Hablamos de un movimiento de 90 a 180 o 200 dólares en cuestión de semanas. Los mineros se vuelven completamente parabólicos. Tercer escenario final. La molienda lenta. En este escenario, las casas de monedas soberanas permanecen inactivas durante semanas o meses, pero la situación no desemboca en un pánico total. El mercado minorista se ajusta a las primas elevadas, los usuarios industriales buscan materiales alternativos siempre que sea posible y pagan cuando la sustitución no es viable.
El precio cae entre 85 y 115 dólares durante los siguientes 6 a 9 meses. Mientras el mercado lentamente asimila la nueva realidad, la capacidad de refinería se expande, las cadenas de suministro se ajustan, algunas casas de monedas soberanas reanudan las ventas a precios elevados y el mercado sube gradualmente en lugar de dispararse verticalmente. Este es, en mi opinión, el escenario más probable. No sé hacia qué escenario nos dirigimos. Supongo que será una combinación de 2 y 3. Un repunte a corto plazo impulsado por el pánico, seguido de una consolidación y luego un movimiento alcista constante durante el próximo año. Pero aquí está el punto clave. En los 3 escenarios, posicionarse en metales físicos o en minería es la mejor opción. Bien, repasemos esto. Aquí está el resumen. 16 de enero de 2026, 11:23 AM, hora del este. La Real Casa de la Moneda de Canadá suspendió todas las ventas de plata. Los botones de añadir al carrito desaparecieron del sitio web. La explicación oficial es la demanda sin precedentes y las limitaciones de oferta global. La verdadera explicación es que no pueden conseguir aviones a un precio que haga sentido económico. Esto ocurrió exactamente 48 horas después de que la Casa de Moneda de Estados Unidos suspendiera todas las ventas de plata. 2 casas de monedas soberanas, 2 días. No es casualidad, eso es contagio. La Real Casa de la Moneda de Canadá recibió pedidos de 8.2 millones de monedas de hoja de maple de plata en los primeros 16 días de enero. Se proyecta una demanda mensual de 15.8 millones de monedas. El inventario disponible es de 2,7 millones de unidades. La proporción es de 5,9 a 1. La demanda es 6 veces mayor que la oferta. Los cálculos no cuadran. Las primas de los distribuidores se han disparado entre 40 y 50 dólares por encima del precio al contado de la plata física. Eso equivale a un precio real de 132 y 140 dólares por onza, mientras que el precio en papel indica 91,85 dólares, el mercado físico indica 140 dólares. Ese diferencial es la grieta en la presa. China ha frenado las exportaciones de plata refinada, con nuevos requisitos de licencia implementados el 1 de enero. Controlan el 40% de la capacidad mundial de refinación. Occidente depende de las refinerías chinas, y China lo sabe. La Casa de la Moneda de Perth es la siguiente ficha de dominó. Si suspenden las ventas en 72 horas, serán 3 casas de la moneda soberana en una semana. Esto confirma una crisis mundial de casas de la moneda soberana. Aquí está mi último grito de guerra, y quiero que lo escuchen atentamente. El sistema de casas de la moneda soberana se está derrumbando. Durante décadas, nos dijeron que había plata de sobra. Nos dijeron que las cadenas de suministro eran estables. Nos dijeron que el precio lo determinaban las dinámicas del libre mercado. Ayer, la Casa de la Moneda de Estados Unidos admitió que se equivocó al cerrar su sitio web. Esta mañana, la Real Casa de la Moneda de Canadá admitió que se equivocó al hacer lo mismo. El metal se ha agotado y no pueden conseguir más. No esperen a que Bloomberg les diga que la crisis ha llegado. No esperen a que CNBC haga un especial. Para cuando los principales medios de comunicación se pongan al día, las primas estarán 80 dólares por encima del precio spot y no podrán recibirlas durante 6 meses. El contagio ha comenzado. Las casas de la moneda soberana se están cayendo una a una, y la ventana para posicionarse se está cerrando rápidamente. En las próximas 48 a 72 horas, veremos si la Casa de la Moneda de Perth sigue el ejemplo. Veremos si Austria lo sigue. Veremos si México lo sigue. Cada quiebra de una casa de la moneda soberana acelera el contagio y reduce la posibilidad de adquirir plata física a cualquier precio. Si han estado indecisos, ahora es el momento de tomar una decisión. No mañana ni la semana que viene. Ahora. Estoy observando la disponibilidad de productos de la Casa de la Moneda de Perth. Estoy observando las primas de los distribuidores. Estoy observando los plazos de entrega. Y cuando 3 de mis 5 indicadores se ponen en rojo, estoy ejecutando mi plan. Ya he decidido qué voy a comprar. Ya he decidido a qué precio. Ya he decidido cómo será mi gestión de riesgo si me equivoco. Necesitas tener ese mismo nivel de claridad, porque en una restricción de la oferta, la vacilación es lo mismo que la capitulación. Esto no es consejo financiero,
Es alguien que lleva 12 años en la trinchera y te dice lo que ve y lo que está haciendo al respecto. Tómalo o déjalo, pero no digas que no te lo advertimos. Una última cosa. Sé que algunos de ustedes verán este video y no harán nada. Lo pensarán, estarán de acuerdo con la tesis y luego se distraerán con la vida y lo olvidarán. Y luego, en 2 meses, verás la plata con una prima de $160 y $70 por encima del precio spot, y te arrepentirás de no haber actuado cuando tuviste la oportunidad. No seas esa persona. Si crees en la tesis, posiciona consecuentemente, aunque sea una pequeña posición, aunque solo sea el 5% de tu cartera, haz algo. Porque el arrepentimiento de perder una oportunidad es peor que el arrepentimiento de sufrir una pequeña pérdida. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Si quieres conocer el marco institucional detrás de la historia de hoy, el Silver Insider Toolkit está enlazado abajo. Es puramente educativo, pero te muestra cómo interpretar el mercado de la plata más allá del gráfico de precios.